Y ese exponerte a cosas complejas y difíciles es lo que te hace al final ir alcanzando como tu mejor potencial, que al final te va a facilitar la vida. Entonces, por ejemplo, Startup Chile es lo mismo. Es como ir a hacer algo, postular es difícil, weón. En inglés, sin saber inglés, es difícil, es árido, tiempo, weón. No sé si te comenté, por ejemplo, yo hago jiu-jitsu con mis hijos. El jiu-jitsu es desagradable, es árido. Entonces, al final, la idea es como el irse fuera del país, po. Irse fuera del país sin saber es árido, desagradable, incertidumbre. Pero yo me atrevo a decir que todas esas instancias son las que te hacen como clic, clic, clic. ¿Qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos y amigas de Juégatela? Hoy traemos un nuevo invitado excepcional y además me toca la fibra muy directa porque, bueno, al igual que otros cientos, quizás ya miles, pasó por Startup Chile, generación 4 de Startup Chile. ¿Qué año fue eso, El Chris? 2012, a 2012. la tercera, el 2010 partimos intentándolo. Mira, viste, postuló dos veces, a la tercera lo aceptaron, así que sigan insistiendo. Startup Chile, creo que todavía están abiertas las postulaciones, si no, postulan en la próxima ronda. Pero aquí estamos con el gran Cristian Escobar, hoy día también conocido en las redes como Doctor Retail, ¿o no? Así es, pues. ¿Cómo estáis, Chris? Bien, pues súper contento de estar acá, pues Nico. Como te decía, mi carrera, mi trayectoria es resultado de Startup Chile y yo creo, bueno, la gente no sabe la importancia que tienes tú en el ecosistema, con Startup Chile, Asech, el G100 y tantas cosas, así que súper orgulloso de estar acá, como a hablar de Startup Chile también, pues yo soy fan número uno. Los 15 años. Sí, pues, y también estoy relacionado con los mentores, entonces súper Qué conectado y buena, feliz qué buena, qué generoso, de muchas hablar de gracias. eso. Startup Chile, bueno, es un equipo y es un continuo. Ayer, de hecho, estuvimos con la Javi Aranea y el Amparo de todo el equipo. Un saludo a la gente de Startup Chile. Ha sido una apuesta muy linda que ya va en el cuarto gobierno. Entonces trasciende ideologías, o sea, estamos todos de acuerdo en que esto es importante para Chile. Yo te diría que eso es, aparte de lo que ha significado el proyecto en sí, eso ha sido muy bonito. Así que, ¿cuántas en tu generación mantienen contacto con los emprendedores? Eh, sí, de vez en cuando, pero al final yo tengo más contacto por el tema de ser mentor, entonces estoy como conectado por ahí, pero como ex generación, al principio mucho, pero después, imagínate, pues si desde el 2012 son más de 12 años, en algún momento ya se dejó ese contacto que era súper frecuente al Después vamos principio. al origen. ¿Por qué no? Aprovechemos a contar, Sí, ¿por qué no obvio. contáis cómo fue tu experiencia en Startup Chile? Obvio, pues yo feliz, pues me siento orgulloso de haber sido parte de. Primero, yo estaba trabajando en una distribuidora de Rasuri, venía de historia de retail, había sido proveedor, comprador, etcétera, y estábamos trabajando una solución para manejar información de los proveedores de retail. Y postulamos, a la primera no quedamos, a la segunda no quedamos. Me acuerdo que la tercera quedamos, nos ayudó Horacio Justiniano de Cowork, con el negro, con el CEO Ryan. Y Horacio, el pionero de los coworks en Chile. Un saludo a exactamente. Cowork Latam. Y con su ayuda entramos a Startup Chile y fue una experiencia que me voló la cabeza. En el fondo, yo venía medio conectado por el lado de los meetups al principio, Ujú. ¿cierto? Cuando estaba Jan Bodeguer y yo entré cuando estaba Horacio Melo, ¿sí? Entonces ahí entré y la experiencia primero de que está en contacto con, desde mi perspectiva, la creme de los emprendedores a nivel mundial. En ese entonces era el 75%, digamos, emprendimiento internacional y el 25% nacional. Y lo importante y lo nutritivo para mí fue el ver cómo hay tanta gente que está tratando de lograr sus sueños y que se vienen de otros países y que el gobierno te pase plata, porque no es préstamo, te pase plata. Y al final cómo eso se transforma en un catalizador para, obviamente, los startups, pero también para los fundadores de los startups. Porque al final muchos startups mueren, pero los fundadores seguimos. Al principio nos reclamaban harto los chilenos que estábamos casi que discriminándolo y solamente esto era, bueno, pero lo que pasa es que esto era una política pública para atraer talento extranjero. ¿Cómo fue convivir con un 75% extranjero? Entretenido, pues súper interesante, porque al final son culturas diferentes, formas de mirar las cosas, nuevas tecnologías, te vaya acercando obviamente a parte de los ecosistemas propios de esos emprendedores, entonces una red de contactos súper amplia, donde al final tenía acceso a mucha información, tenía acceso a muchos contactos y obviamente todos están en la tuya, pues. Todo es como yo siempre digo, es como estar en un colegio donde hay puros mejores alumnos, ¿cachai, no? ¿Y con qué proyecto entraste, Cristian? ¿Y cómo cambió ese proyecto en los 6 meses que vas a estar en Startup Chile? Sí, entramos en una etapa bien inicial, como yo te decía, Retail Pro, que fuera de nuestra empresa, que partimos con dos compañeros de la universidad. eh,
se dedicaba a administrar información de unos portales que se llaman B2B. Ingenieros de la Católica. Sí, ingenieros civiles. Saludos ahí a hidráulicos. la ingeniería, mira. Sí, y con dos compañeros, con José Parga y Juan Carlos Caprile, partimos este proyecto. Yo venía del retail, había trabajado más de 10 años en retail, proveedor, comprador, y con esa experiencia armamos un software. Y partimos con un modelo en Excel. Y con ese modelo en Excel, después contratamos a un programador que nos empezó a hacer unos primeros como MVP. En esa época tomamos la opción de hacerlo desktop, no web. Todavía el web no estaba como es hoy día. Y partimos con un MVP. Y tocando una puerta, nos abrieron una puerta a un cliente, Brillex, me acuerdo, que vendía cosas de aseo. Y justo ahí postulamos Startup Chile, teníamos ese cliente como piloto y obviamente después de este arduo proceso de selección, que es literalmente muy arduo, Postulaban miles. Miles, o sea, insisto, 3 veces y yo le pusimos harto empeño. Y a la tercera quedamos. Entonces, como te decía, pues al final ahí recibimos los fondos y partimos así. Pues, en el fondo... Y esos 6 meses, ¿cómo fue la experiencia? O sea, entraste con un proyecto, ¿cómo fue, evolucionó el proyecto en esos 6 meses? ¿O a qué te dedicaste? ¿Cuál fue el gran valor que te generó? Sí, el valor que generó fue el poder pensar y mirar este como startup o este proyecto como algo de largo plazo, que tenía que tener etapas, ¿cierto? Y que tenía que ir y que de hecho conecta mucho con después lo que yo hago hoy en día, que al final es todo un proceso. Entonces tú tenés que, y lo voy a conectar, tenés que definir bien tus objetivos, tu estrategia, tu planificación, ejecutar de excelencia, controlar lo que haces y después mejorar continuamente. Entonces a mí me enseñaron desde partir con el Canvas, ¿cierto? Que te hace entender tu modelo de negocio, hasta vivir todos los procesos internos, pues desde cómo vaya a armar los equipos, el desarrollo de software, cómo vaya a ir a buscar capital, ¿cierto? Primero ármate bien un estado de resultados proyectado a 5 años para tu negocio. Entonces, nos dio como la estructura de transformarnos de un proyecto a decir, ¿sabéis que esto es una startup? Estáis con muchos startups, poniendo como que fue como una subida de nivel, diría yo, conceptual, teórico, que después en la práctica, en los 6 meses, porque en startup, para los que no saben, hay como talleres, reuniones y cosas donde tú vas mejorando ciertos aspectos, te van guiando, y obviamente nos fueron fortaleciendo en las cosas que estábamos débiles, desde marketing, por ejemplo, en algunos casos. Y esa empresa la vendieron después. La vendimos forzadamente porque la tuvimos que salvar, Ya. porque en definitiva por decisiones, de hecho mías como gerente general, nos llevó a ciertos problemas de flujo de caja Ya. que tuvimos que ir a resolver con capital Ya. y buscar inversionistas. Bueno, ahí vamos a hacer una pausa, vamos a volver vamos a volver al principio y después nos contáis, Chris, en qué Obvio, estáis ahora. obvio. Pero súper interesante bueno, se me vienen tantos recuerdos. La verdad que Startup Chile fue una máquina de generación de emprendimiento. Lo es El todavía. mismo Jan armó un ERP Jan con Bodeguer, Clay. Clay, sí Horacio Melo está revolucionando con los paneles solares, con José Carballo. Ha sido súper interesante. Pero además lo que me encanta de tu historia, Cristian, es que, bueno, ahora nos vais a contar al principio, pero en el fondo estuviste 10 años en retail, fuiste comprador, fuiste vendedor, postulaste 2 veces, no quedaste, volviste a entrar a Startup Chile, a la tercera quedaste, le diste con todo, después no tuvo el desenlace que hubierais querido, y aquí estáis. ¿De dónde viene? Vamos al origen, ¿de dónde venís? Cuéntanos de tu familia, de tu infancia, eres el mayor de 4. 4 hermanos, sí. Danos contexto de lo que fue tu vida. Perfecto, a ver, voy a partir por mi abuelo materno, yo creo que, y después también por mi abuelo. Mi abuelo materno era checoslovaco y él estaba muy metido en el mundo religioso, él iba a ser sacerdote, ¿Qué apellido es ese? Dokolomansky, Mira. ¿cierto? Y él migró de Checoslovaquia en esa época, llegó a Arica y llegó como a un tema como de estos, ya no me acuerdo cómo se llaman, pero como una especie de convento de ¿cuál es el nombre? No Un importa, bueno. seminario. Sí, era un seminarista, gracias Mira. por ayudarme. Era un seminarista, llegó acá, ¿cierto? Y en algún momento se salió. Pero Y- ¿cómo de Checoslovaquia a Arica? sí, de Checoslovaquia a Arica. ¿Cuál fue la razón de ir a Arica? No sé. Grande Arica. O sea, hoy día no tengo a quién preguntarle, porque mis abuelos no están, mi mamá tampoco sabe. Pero en el fondo yo entiendo que venía un poco como desde el mundo seminarista para acá, po. Bueno, Como misionero. como un misionero, sí, Mira. ¿cierto? Se salió de ahí, se vino a ir a Santiago, tuvo una mujer, tuvo una hija y después se casó con mi abuela. Y ahí obviamente viene toda una formación muy cercana como a lo religioso. ¿Mantenís contacto con esa tía?
Yo no, mi mamá sí. Es Ya. que, de hecho, yo la conocí muy grande y de hecho no sabía que existía después de Ya, mucho tiempo ya. también. Entonces te cuento eso porque es relevante, porque después yo siempre estuve cerca de Dios, después me acerqué, me alejé y hoy día estoy muy cerca. Entonces viene con ese origen de esa historia. Entonces, por el otro lado, mi abuelo paterno doctor, ¿cierto? Mis abuelas dueñas de casa, qué sé yo. Mi papá y mi mamá, matrimonio, yo diría como tradicional, estuvieron casados hasta que yo tuve como 30 años, se separaron bien, bien grandes, así que siempre estuvimos como con mis ¿Viven papás los dos cerca. todavía? Sí, están vivos los dos, por suerte, por gracias a Dios. Eh, Tuve una infancia, yo vivía en La Reina, en Tobalaba con Larraín, estuve en el San Juan Evangelista toda mi vida, de kinder, de prekinder hasta cuarto medio. Como te dije, el mayor de cuatro hermanos. Y al principio no me iba muy bien en el colegio, hasta quinto, sexto básico no me iba muy bien en el colegio. De ahí tuvieron unas conversaciones conmigo mi papá y otras personas en el colegio y me puse las pilas, me empezó a ir súper bien en el colegio y ahí en el mundo del colegio conocí el gimnasio, el deporte, ¿cierto? La disciplina y ahí poco a poco empecé a encontrar una lógica de ir evolucionando personalmente en distintos ¿Qué deporte aspectos. hacía ahí? Pesa, iba al gimnasio. Ah, mira. Tenía justo un compañero de colegio que los papás eran como dueños de un gimnasio en la esquina, Ya, así que nos metía ahí en combo a como todo al grupo, así que íbamos todos, de hecho todos mis compañeros de colegio con los que carreteábamos íbamos al gimnasio, ya, íbamos ya. todos juntos, así Así que que carretean menos además. ni tanto menos, pero sí, pues hacíamos deporte, harto deporte. Y después estudiaste ingeniería. ¿Siempre te gustaban las matemáticas? ¿Por qué estudiaste ingeniería? Sí, me gustaban las matemáticas, harto, tenía como buena habilidad para las matemáticas. Y tuve siempre como el empuje de mi papá de ser un buen profesional. Él fue ingeniero mecánico de la Universidad de Concepción, trabajó en la Kodak, después trabajó en el Gráfica Quilicura asociado al Mercurio, pero siempre como que le costó un poco ir avanzando en su carrera profesional y tuvo que ir estudiando posgrados y cosas en el camino. Entonces siempre me empujaba y me decía, tenéis que estudiar ingeniería civil, bueno, tú ingeniería civil. Ok, empecé a dar una vuelta, empecé a preguntar y en definitiva me convencí de que la ingeniería civil industrial, ¿Y tu mamá qué decía? ¿Qué opinaba tu mamá? no, ella empleaba un poco lo mismo, mi mamá es tecnólogo médico, él estuvo en la clínica alemana toda su vida. No, ella como que a tu Ya, vida nomás. ya. En el fondo, como igual empecé a tener súper buenas notas en el colegio, ya como que mostré que podía ser responsable de mis decisiones. Y ahí, bueno, un poco empujado por mi viejo, postulé a la Católica, no me dio el puntaje como por 4 puntos y tuve que elegir y me metí a la Chile. Tuve ingeniería Abuchef. a UCHEF, sí, el UCHEF. Tuve ahí como 6 meses y algo internamente en mí me decía que quería hacer otra cosa y Duro, chef, ¿no? muy duro, Sí. muy árido, muy complejo, sí. Me fue muy mal también, para que te voy a decir. Ya. Pero, No, o sea, entre estar en algo que no quería y que me estaba yendo mal y repuntar, dije, ¿sabes qué? Mejor weón, voy a tratar de nuevo la proaptitud, que en ese momento era la proaptitud, para entrar a lo que yo quería, que era la católica, y ahí a la segunda se pudo, weón. oye, bueno, y ahí te graduaste como ingeniero, ¿y por qué entraste al retail? ¿O no Eh, entraste al tiro al retail después s- de dónde vino esta obsesión o esta afición por el retail? es súper buena esa pregunta, porque yo cuando salí de la universidad, todos mis compañeros estaban yéndose o volviendo algunos de intercambio de Australia, Nueva Zelanda, qué ¿Qué sé yo. año fue eso? Debe haber sido yo entre el 97 a la universidad con el 2004, Ya. 2005 más o menos. Y todos me decían, no, ándate para afuera, bueno. Y yo no sabía inglés, en verdad, nada, muy poco. Y justo un amigo se estaba yendo a Canadá y yo justo había terminado la universidad, así que hice mis movidas y me fui a Canadá. Y me fui a estudiar inglés en A Canadá como Vancouver. 4 meses, a Vancouver, British Columbia. ¿Y no habláis Maravilloso. nada inglés antes que eso? Nada, cero, ¿Qué tan cero. difícil es irse a un país angloparlante? Porque de repente hay mucha gente que lo ve muy lejano. Pero yo creo que es mucho, o sea, no es trivial, pero es mucho más fácil o menos difícil de lo que la gente cree. Es que es desafiante, pero si tú venís como no sé, pues de una como estructura de estar estudiando o ingeniería o lo que sea, Mm. ¿cierto? O estar autoeducándote, el inglés es algo que se aprende fácil si lo encontráis el camino, Pero para una ¿no? persona que te está viendo y quizás no Sí, tiene sí. viejos profesionales, no tiene nadie que le pague el pasaje, ¿qué le diríais? ¿Le diríais que se olvide de Estados Unidos o que se lo ponga como un objetivo fundamental? ¿Y qué es lo que debiera hacer? No, tienen que irse después de salir de la universidad o entre medio, irse afuera sí o sí, financiarse como sea,
trabajar allá y estar lo que más uno pueda tratando de adquirir cultura. Bueno. Es como perspectiva. A mí lo que me pasó es que cuando yo llegué a Canadá y cuando volví, llegué con una visión que no pensé que uno podía llegar a tener. Pues, bueno, tú has viajado por el mundo, entonces tú sabes lo que significa como ese cambio de switch y tener una mirada como digamos que multicultural, y Vancouver además es un país muy multicultural, pues está lleno de todas las culturas de todo el Es un mundo. mensaje súper importante para todos los... Yo no tengo idea de que cada uno haga lo que, lo que prefiera, pero un eslabón o un peldaño obvio en la vida hoy día de cualquier ser humano es irse a otro país, ojalá de otro idioma, todavía sigue siendo el inglés el dominante, China también es una buena alternativa, por tipo Brasil, ahí tiene un mercado grande de portugués, pero esa experiencia es demasiado importante y yo de verdad creo que la gente que termina yéndose es la gente que se lo propuso, independiente del origen, independiente porque al final es un objetivo alcanzable. El otro día, no sé, estaba Marcelo Pino acá, que o sea, una historia increíble, salió elegido el mejor sommelier del mundo, pero él como a los 14 años dijo, yo me voy a ir a Estados Unidos o a Inglaterra, y terminó, y hoy día es bilingüe, y da clases de sommelier en Inglaterra, y sin ni uno. Em, Así que, mamás, papás, muchachos y muchachas, váyanse una temporada, 6 meses, a algún país extranjero. Sí, o sea, y más encima es como, te lo voy a hacer como analogía a otras cosas. En el fondo, por ejemplo, el gimnasio es una zona, cuando tú llegáis, súper desconfortable, weón. Mm. Puta, la cuestión desagradable, te duele todo ir. Y ese exponerte a cosas complejas y difíciles es lo que te hace al final ir alcanzando como tu mejor potencial, que al final te va a facilitar la vida. Entonces, por ejemplo, Startup Chile es lo mismo. Es como ir a hacer algo, postular es difícil, weón. En inglés, sin saber inglés, es difícil, es árido, tiempo, ¿va? Después, por ejemplo, lo que... yo no sé si te comenté, por ejemplo, yo hago jiu-jitsu con mis hijos. El jiu-jitsu es desagradable, es árido. Entonces, al final, la idea es como el irse fuera del país. Po. Irse fuera del país sin saber es árido, desagradable, incertidumbre. Pero yo me atrevo a decir que todas esas instancias son las que te hacen como clic, clic, clic en ¿Cuán cosas. importante ha sido el deporte en tu vida empresarial, Cristian? Y como vida también. Es el pilar, po, es Mm. el pilar. El deporte entendido como desde el punto de vista del dominio físico. ¿Sí? Para mí el deporte también es comer, es dormir bien, es como la parte física, Mm. como el dominio físico. Tú cuando haces deporte y eres capaz de tener esa disciplina, al final llegáis a ese dominio físico. Entonces, al gimnasio 5 veces, dominaste tu cuerpo. ¿Cachai? Si así artes marciales 5 o 4 veces, dominaste tu cuerpo porque al final el cuerpo no quiere, po, no quiere. Si te Entonces, sí. dijera, hay mencionado tu relación con Dios, el deporte, la universidad, si tuvierais que decir de esas tres cosas, ¿cómo ponderaríais la relevancia que han tenido para ser un buen emprendedor, un buen empresario? Me hiciste las preguntas como yo hago, es decir, ponle un ranking, ponle un peso ponderado. Más o menos. Es que, ok, pues tal vez te pondría algunas otras más, pero Ponle otras variables si queréis. ¿Cuáles son las principales? Mi punto es, quiero, más o menos, ¿cómo sí. las ponderaríais? Yo creo que te lo daría vuelta. Y yo creo que lo primero es la disciplina, Mm. como elemento, valor o hasta como un verbo, ser disciplinado, ¿cierto? Y después de ser disciplinado, yo te diría que es ser resiliente. Porque en ese proceso de disciplina vaya a ir hacia lugares, te vaya a equivocar, pero te tenés que volver a levantar. Y para levantarte tenés que ser resiliente y la disciplina te ayuda a levantarte. Entonces yo te lo diría como conceptos, como la disciplina, la resiliencia, y ahí te lo abriría como a Dios, ¿cierto? Porque, claro, me está haciendo pensar en hartas derivadas, weón, porque en el fondo para mí todo tiene que ver con cómo controlar tu parte mental, o sea, tu parte física, tu parte mental, tu parte espiritual, ¿cierto? Que son como los tres elementos. Y todo lo que me has mencionado al final tiene que ver con cómo tú cómo los vais manejando. Entonces no sé si es ponderado porque también tienen un orden. Va algo primero que algo después. No sé si me Déjate la explico. siguiente Sí. pregunta, pero Ayúdame a responderte. ¿cuánto, ¿cuán relevante fue ingeniería? O sea, de todas esas variables, ¿cuánto peso le dais a haber pasado 6 años por ingeniería en la Universidad Católica? Es un peso importante, vamos a decir, no sé, un 30%, porque para mí fue un gimnasio para la cabeza. Mm. ¿Cachai? Fue un gimnasio para la cabeza. No sé, a lo que voy no quiero cejar la respuesta, Pero dale, dale. pero lo que pasa es que estamos, o sea, Que yo tal vez soy todavía súper hincha de la no Universidad entiendo bien Católica, estudié todavía ahí, pero en el la... fondo como que estamos atribuyéndole demasiada importancia a la educación superior en Chile. Es un Ok. extra, es muy formativo,
pero al final lo que determina el emprendimiento, lo más importante, estoy seguro que lo aprendiste en el gimnasio, lo aprendiste no sé, en el templo, en la oración, lo aprendiste con la vida, lo aprendiste, ¿cachai? O sea, en el fondo, mi punto es que Te voy esos a responder. elementos, las pesas, si no tenéis plata para comprarte un Te voy a gimnasio de pesas, responder. levanta piedras, ¿cachai? Flexiones, Entiendo. calistenia. Sí, O sea, pero es la calistenia, es el te rezo, entiendo. es andar con los amigos. Todas esas cosas son accesibles, no para el 10, 20, 80, para el 100% de los niños de Chile. O sea, acá no, lo que pasa es que yo no puedo emprender porque yo no tuve oportunidades, porque yo sí, yo tuve un montón de oportunidades, probablemente tú también, fuimos a colegios privados, pero yo cada vez oigo más que esas son desventajas para el emprendimiento. O sea, un profesor mío en la Universidad de Stanford, Jim Adams, por ahí está, un paz descanse, que era un crack, decía, oye, yo si quisiera, los mejores emprendedores están en los en las prisiones juveniles, weón. Si queréis buscar gente propensa al riesgo, y, o sea, y de hecho en California hay un programa de emprendimiento en la cárcel de San Quentin. O sea, hay un tema del mensaje correcto, ¿cachai? O sea, Entiendo. obviamente estudien ingeniería si pueden, y si no, y si pueden irse a Harvard también. Ojalá se vayan a Stanford antes que a Harvard, pero, pero, mm, pero ¿me cachai? O sea, creo que es muy importante transmitir este mensaje porque las madres y los padres de Chile están aspirando a que los cabros entren a estudiar, anda a saber tú, cualquier carrera de educación superior, porque además que ahora es gratis, pero sí yo encuentro que el 80, no sé si el 80, al menos la mitad de los casos, es la decisión, una decisión, no quiero decir la equivocada, pero exagerada. ¿Me seguí? Te sigo perfecto y gracias por aclararme y Dale. te lo voy a como responder con la experiencia. Yo en la universidad no debo haber ido más del 5 o el 10% a clase. Iba a las pruebas y al final yo me apoyaba en mis compañeros. Ellos me ayudaban mucho. Entonces, en el punto de vista de la universidad, para mí el contenido que entrega la universidad, la verdad, no es tan valioso, sino lo importante es las personas con que tú compartes. En el caso mío de la Universidad Católica, lo que me generó como creo que el valor tiene que ver con que ahí hay personas que son, de alguna manera, son los mejores alumnos de ciertos colegios y te ayudan a mirar que está ese potencial, que son gallos muy buenos en el fondo. Mm. Y eso, al final, y como te lo conecto de nuevo con lo que preguntáis, obviamente no implica que uno tenga que ir a estudiar a una universidad. Y hoy día, si tú me preguntáis, yo creo que la universidad hoy día ya no es necesaria. De hecho, yo hasta te diría que es una pérdida de tiempo. Te diría yo, creo. Pero por otro lado, si te lo vuelvo a conectar con lo que te decía de la universidad, lo que yo invitaría a los jóvenes, y lo conectamos con Startup Chile y otras cosas, es buscar lugares donde hayan personas como ustedes, pero que sean personas, eh, no voy a decir exitosas, pero sí que están persiguiendo un Mm. tipo de sueño o Mm. algo parecido, Mm. ¿cierto? Como Startup Chile. Mm. Podríais no haber ido a la universidad, Mm. pero si estáis en Startup Chile, te aseguro que Startup Chile es 1000 veces más que ingeniería. O sea, tú me decís, elige entre Startup Chile e ingeniería, Mm. tenéis que borrar uno, yo borro ingeniería. Mm. Por el contenido, tal vez no por lo que aprendí de mis compañeros, ¿cierto? Fueron muchos años. Pero por contenido, Startup Chile es mucho más valioso. Y te lo vuelvo ahora con el deporte del gimnasio y el jiu-jitsu, lo mismo, donde hayan personas que hagan lo que a ti te gusta y que ojalá sean gallos que le pongan empeño a lo que están haciendo para que tú te empapís de eso. Mm. Y eso es lo que yo creo que uno debe buscar más que la universidad en sí. Mm. No sé si... Sí, totalmente. Hace un par de episodios entrevistamos a un teniente carabinero y cuando te contaba, oye, por cada oficial de carabineros postulan, aceptan a uno de 35. O sea, A ese nivel. Las Fuerzas Armadas, ese también ahí tenía otro mensaje. Un profesor mío también en la universidad decía, oye, si te encontráis con un veterano a los 40, ya hayan 20, más de 20 años, que sea flexible, que sea contrátalo al tiro. La disciplina, el rigor que tuvo esa persona durante 20 años, no la obtienes en el mundo No, civil. po. Así es simple. No, po. Lo bueno de este mensaje es que muchas de las cosas están disponibles. O sea, si quería emprender, el servicio militar es una súper buena alternativa, un súper buen entrenamiento. Nuevamente, hace un par de episodios también estuvimos con Lautaro Cancino y con todo lo importante que había sido pasar por el regimiento WIN Ujú. a los 19 años. De hecho, gracias a eso encontró la polola y ahora está con su sanguchería en Maipú y en Peñaflor. Pero me encanta esto porque de repente decimos, oye, no, es que la inteligencia artificial, es que esto es tan difícil y qué sé yo, y qué van a hacer los seres humanos. Oye, van a haber miles de alternativas y se van a ir abriendo cada vez más y van a estar cada vez más accesibles a todos los chilenos. Y eso, así que bueno, un poquito es el mensaje que creo que es súper importante que transmitamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están?
Amigos y amigas de Juégatela, particularmente ustedes emprendedores del retail o comerciantes que están recibiendo público y vendiendo todos los días, para crecer hay que cobrar y mejor cobrar bien. ¿Qué mejor que usar la nueva máquina Flight 2 de Mercado Pago? Con ella vas a poder cobrar de manera muy simple y recibir tu dinero de manera instantánea. Prueba la máquina Flight 2 y tu negocio crecerá cobrando más rápido y mejor. 100% alineado. Oye, Chris, y bueno, estudiaste ingeniería, estuviste 10 años en retail, comprando, vendiendo, proveedor, trabajó en Johnson's, trabajó en París, Falabella, pasaste por todo, en ITES también. O sea, fueron clientes míos al principio. Ya. Me tocó conocerlos por dentro, vendiéndole muebles, Falabella, París, Johnson, Ites, Corona, D&S. Partiste como un ex gerente comercial de DIN, me contaste. Sí, de Dini y de Falabella, don Iván Cancino, mi primer gran maestro. Yo creo que fue el... ¿Vive Iván? Sí, Ya. vive, sí. Un saludo a Iván, mentor. De Red House, sí, un tremendo profesor. Me enseñó todo su negocio, todo el retail, cómo tratar a los compradores, a los retailers, cómo negociar, cómo comprar. Me llevó a las fábricas, a Malasia, a Brasil. Me transformó en su mano derecha y yo aprendí retail duro desde dentro. Y con esa experiencia después me fui como comprador a Johnson's. Estuve en Johnson's, que después lo compró Almacenes París en Cosud, como dijiste tú bien, y estuve ahí un par de años viendo categorías bien móviles, juguetes, escolar, bien estacionales. Después pasé a Construmart, en maquinaria y herramientas y seguridad industrial, y después estuve en la distribuidora Rasuri como proveedor. Yo veía Walmart y veía Unimark, y vendíamos Red Bull, Corona, Jack Daniels. Entonces estuve 4 años viendo la relación comercial y también estuve como gerente comercial interino del canal Supermercado, que me lo ofrecieron el cargo y justo yo había postulado Startup Chile, entonces fue como elegir. O sea, toda esa pasada por retail fueron ¿qué? 10 años más o menos. O sea, 10 años, después tuviste 10 años en Retail Pro. 9, 10 años, sí. ¿Y Retail Pro no terminó como eres querido? No. O sea, después ya hay 20 años en retail y que está ahí, te encontraste sin ni uno. ¿Y qué pasó? Cuéntanos del tercer acto. Tercer acto, bueno, ahí nació Retail Pro, ¿cierto? Que era analítica de retail profunda. Estuvimos ahí como te dije, 10 años, 50 personas, 100 clientes grandes, desde Microsoft, estilo Dell, Claro, Entel, qué sé yo, Luchetti, Janssa, Sanlo. Ahí mi error fue poner las carretas ante los bueyes. Contratamos gerentes de Walmart, de Cencosud, de Nielsen, para tener un equipo bien potente. No pasaron cosas que esperábamos, apareció competencia y nos vimos entrampados en deudas que tú sabes, los startups Sí, cómo se apalancan. ¿Qué año fue eso? De haber sido en ese momento era el 2018, Ya. 2018, 2019. Chuta, o sea, te tocó y después te agarró el estallido y después vino la pandemia. Sí, pero yo ya habíamos salido y te lo voy a contar porque está muy relacionado con Startup Chile y yo creo que no te lo conté. Entonces, bueno, Retail Pro tuvimos que venderla, estábamos endeudados como 1.200 millones, levantamos los 1.200 millones y se fue la empresa, se llevaron los clientes básicamente. Yo quedé con deudas personales, todas las deudas de la empresa saldadas, y ahí hicimos otro proyecto que se llamaba Foundersoft, ¿cierto? Y donde Foundersoft era un ecosistema de 35 soluciones, donde cerca de 20 eran todas de Startup Chile. Desde Cotoker, de hecho yo estuve cuando estuviste hablando en Cotoker, Book, Chipax, etc. Y estuvimos buscando inversionistas y creyó en el proyecto el grupo Seidor con Santiago Fernández. Nos pusieron una buena cantidad de lucas y entramos dentro del equipo de Seidor Chile, que eran 800 personas, ¿cierto? Implementan SAP y estuvimos conectando este ecosistema con, digamos, los clientes. No anduvo bien el proyecto, pivoteó también, armamos un fondo de inversiones en Latinoamérica para comprar empresas parecidas. De España cortó los recursos y en algún momento se tuvo que apagar Founders. Entonces, después de Foundersoft apareció Doctor Retail, que fue un pivoteo de todo. ¿Cuánto tiempo duró Foundersoft? Como 2 años. Ya. Como 2 años. Súper interesante. Y mientras tanto estabas con niños y alimentando a la familia y la casa, o sea... Y los niños, mis hijos estaban en colegios particulares y se fueron a colegios subvencionados y sin auto y vendiendo todo y todo. Y con deudas, que todavía sigo pagando muchas deudas personales. Ojo, no sé si notaron el detalle, pero se quedó con deudas personales, pero la No, empresa, pagó todo. sí, pagó todas las deudas. Suele ser al revés, que a veces las deudas quedan en la empresa y no en la persona. Así que, notable, te felicito. Fue más decisión de los inversionistas también que pusieron la plata. Por ejemplo, cuando pusieron la plata, su primera misión fue saldar. Teníamos imposiciones, tesorería, sueldos, teníamos...
de la cagada que tenía. ¿Y cómo saliste de eso? Pues los inversionistas ayudaron a hacer eso, No, no, pero ¿cómo saliste cuéntanos ahora en qué estás ahora. Ah, bueno, después de Foundersoft, ¿Mm? pasé... En el fondo, y aquí tal vez lo conectamos, porque yo sé que hay hablado del Ikigai, ¿cierto? Un par de veces. Y yo hice como un curso que no era el Ikigai, pero después se me conectó, que era como del propósito de vida. Y me cuestioné hartas cosas, y al final, para hacer la corta, definí, porque a mí me gusta enseñar. Yo cuando estaba en la universidad, que dije que iba un 10%, yo tenía 10 alumnos que le hacía clases a niños chicos desde primero básico a cuarto medio. ¿De Entonces, matemática? de matemática, y física y química. Y yo estaba todo el día haciendo clases, a cabros chicos. Ese era mi... y de gimnasio. Y así me ganaba mis lucas. Entonces, en esta retrospectiva de como de Ikigai o de propósito, me di cuenta que a mí me gusta enseñar lo que aprendo y ahí le empecé a dar vueltas y armamos Doctor Retail, donde Doctor Retail al final lo que busca es transmitir todo ese conocimiento de retail, de procesos, de tecnología, de fracasos, de cosas, a empresarios de retail que venden más de 100 millones de pesos porque tienen ya un tamaño para hacer cosas Mensuales. mensuales, y nosotros los ayudamos al final con un proceso súper estandarizado a transformar sus negocios, para ordenarlos, controlarlos y hacerlos crecer. ¿Quiénes son nosotros hoy Nosotros, día? yo y tres personas que están en mi equipo directo, y obviamente tenemos un ecosistema de muchos partners alrededor que nos ayudan en todo, desde Visale, SAP Business One, estamos viendo algunas cosas con Clay, ciertos Chipax, O con sea, armaste Book. un gimnasio para empresarios del retail. Sí, 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 es que tiene mezcla, es como gimnasio y como una parte de wellness, porque en el fondo yo soy como el personal trainer con mi equipo, pero hay veces, por ejemplo, si un cliente necesita un RP, yo no implemento el RP, pero yo tengo una clínica de especialistas en RP que los contactamos y nosotros lideramos el proceso. Entonces, tenemos como todo lo que se necesita en el proceso alrededor dando vueltas, cosas que hacemos nosotros desde marketing de retail, implementamos Shopify y varias cosas, y hasta cosas que nosotros no hacemos, pero que sí nos apoyamos, de inteligencia artificial, temas con Bewiser de, no sé, pues de reportería, como hablamos Clay, o Chipax para temas financieros, y así, pues. Oye, Cristian, y entre medio tuviste un accidente. Sí, pero no fue nada tan grave al final, por Cuéntanos de ese suerte. episodio, Sí, no, si querís. sí, no, es súper breve, pero sí detonó ciertas cosas. En mi primer trabajo, estaba trabajando, llevaba como 2 años trabajando, sí, estaba trabajando, y de repente empecé a sentir como una pierna jabonosa, weón, como que no podía apoyar la pata. Puta, un compañero me lleva a la clínica, me hacen unos exámenes, me llama la doctora, me toma la mano y me dice: "Oye, weón, tenía un tumor cerebral". Chusa, ya, le aviso a mi familia. Después llega otro doctor y me dice: "No, eso no es un tumor, me hace otro examen", y me había... ¿Estáis casados? ¿Estáis con niños? estaba pololeando. Ya. Y al final tuve un derrame cerebral que me paralizó una pierna como una semana, estuve hospitalizado. Por suerte no fue nada tan grave, al final fue grave dentro de, pero no tanto. Y nada, pues bueno, después de eso me cuestioné hartas cosas y dejé mi trabajo, me fui a Australia, no te conté eso, fui a vivir a Australia un tiempo. Y ahí también me ¿Con cuestioné tu hartas polola? cosas, no solo en ese momento, Ya. solo en ese momento, pero sí tuve ese, por suerte no fue tan grave al final, pero sí marcó hartas cosas porque yo la vi pelúa, pues. En algún momento dije, hasta aquí llegué. Oye, qué increíble, pero ni que tuvierais 100 años, pues, ¿no? O sea, todas las cosas que hay hecho, todas las etapas que te haya tocado vivir. em, no sé, no sé, no remordimiento, pero arrepentimiento, errores, qué cosas volvería a hacer, o sea, volvería a vivir la vida tal como la he vivido, qué cosas podría ir corregido. De repente la gente, claro, dice, ¿cuál es el camino correcto? Tú eres un ejemplo de que no hay camino correcto, ¿no es cierto? Tú partiste, estuviste 10 años, aprendiste una industria, después le implementaste, tomaste algunas decisiones precipitadas, te acabó la caja, partiste de nuevo. Hoy día como que se te están conectando, como que Se el conecta hecho del todo. Ikigai, lo que te gusta, lo que eres bueno, es un buen negocio y bueno, el mundo necesita que los empresarios medianos crezcan, ¿no? Como que le apuntaste. La vuelta fue muy larga, Larga. ¿qué cosas debiste haber hecho distinto? O... Yo creo que al final el camino, sí existe el camino correcto, y el camino correcto es hacer todo lo que tú puedas sabiendo que tú puedes. Entonces, tú sabes si no hiciste todo lo correcto. Entonces, tú sabes si te levantaste más tarde. Tú sabes si te comiste esta cuestión. Entonces, yo creo que
haber dado más de mí mismo en algunas etapas que si yo hubiera hecho todo con el 100% tal vez ciertas cosas las hubiera anticipado, no me hubieran llegado encima, ¿cierto? Y creo que eso es como lo principal. Eso es lo principal que yo creo uno tiene que tratar de hacer, como que el máximo potencial de una empresa o de uno mismo es cuando tú estáis y sabéis que estáis haciendo lo máximo que podéis. Entonces yo sé que en algún momento de mi vida yo no hice lo máximo que pude. Tal vez no me levanté lo tan temprano que tenía que levantarme, o carreteé más veces de lo que debía haber carreteado. Entonces yo creo que eso es como poner ese foco en dar lo máximo todo el rato. Y yo ahora lo hago, o sea, yo no salgo, no carreteo, me levanto temprano, hago deporte, estoy enfocado en aprovechar el tiempo, weón. ¿Y volvería a emprender? Porque probablemente si hubiese yo en retail, sería hoy día gerente general de alguna empresa grande del retail, po. Tuve las opciones varias veces. Por eso te digo. ¿Y eso te arrepentí? No, jamás, po, no, pues el emprendimiento tiene una dulzura, el lado de trabajar de colaborador, que es súper relevante hacerlo, y creo que la gente tiene que trabajar y probar ciertas cosas. El sabor de construir tu propio camino es incomparable. Y te abre otras puertas, creo yo también. ¿Y alguna vez pensaste en volver a emplearte? Nunca. Se me pasó por la cabeza, pero eso no quiere que lo haya reflexionado. ¿Y por qué no te empleáis ahí de todos estos problemas? Pero no, nunca lo agarré y lo mastiqué así como una realidad, ¿no? Oye, bueno, y las proyecciones, y ahora vamos para el futuro. ¿Cómo veis hoy día retail? Doctor Retail. Bueno, estamos en un proceso constante de mejora continua, de búsqueda del máximo potencial, entonces estamos todo el tiempo mejorando el proceso, sumando tecnología, sumando personas. Hoy día, el mes pasado nos fue súper bien, fue el mes récord en términos de clientes que se metieron al proceso. Hemos aprendido creo yo, ya a visualizar exactamente el camino que tenemos que seguir para crecer. Entonces estamos hoy día en un proceso como de ir capitalizando esta propuesta de valor que viene de haber pivoteado tantos negocios para atrás. Yo en Doctor Retail ya llevo 5 años, ¿cierto? Y que sigue siendo un pivoteo, pero ya lleva como un año de solidez respecto a la propuesta de valor y de los elementos que la componen. Entonces ahora es acelerar, acelerar, acelerar. Hazte un pitch de, no sé, un minuto a la cámara, aprovecha. ¿Cuál es cuéntanos, dibújanos tu cliente perfecto? Es un retailer, un comerciante que está vendiendo 100 millones de pesos mensuales. ¿Cuál es la invitación? Sí, mira, ¿Dónde te encuentran? sí, mira, bueno, en Instagram principalmente, en LinkedIn, prontamente en YouTube, estamos haciendo un canal de YouTube. Mira, nosotros nos dedicamos a ayudar a dueños de empresas, ese Hay es que el foco. aprovechar este estudio, bueno, ¿Ah? este estudio en la Casa Co. Sí, pues, sí, Estudio aquí Co. estábamos hablando algunas cosas. Sí, Sí, ya cerraron, buenísimo. estamos conversando. Entonces, en el fondo, a ver, nosotros ayudamos a dueños de empresas, mi foco es enseñarle a los dueños a ser dueños de empresas de retail, a ser un gerente general de tomo y lomo de una empresa de retail. Ahora, Para ti una empresa retail que es una tienda, un proveedor, voy para allá. Para mí una empresa de retail es una empresa que vende productos y que los distribuye en canales físicos, digitales y canales tradicionales, oreca, hoteles, restaurantes, casinos, productos físicos, ¿cierto? Habitualmente son empresas que fabrican productos o que importan o que subdistribuyen productos de otros. una panadería, podría Por ser cliente ejemplo, tuyo. claro, porque fabrica. Entonces, el retail habitualmente, para que todos sepan, es venta de productos y tenéis la combinación de que es perecible o no es perecible, o lo fabricáis, o lo importáis, o lo subdistribuís. Y las combinaciones de esas generan procesos. O Y eso, sea, comerciante. El retailer es un comerciante, esa es la claro, palabra. ¿Ah? pero es que sí, pero esa es súper importante porque esa forma de cómo opera el negocio define todos los procesos Sí. comerciales y para atrás, pues, ¿cachai? Entonces, el entender eso es relevante. Bueno, y que ojalá vendan más de 100 millones de pesos al mes para que tengan de alguna manera la lógica de poder invertir lo que nosotros proponemos, y lo que hacemos es ayudarlos básicamente a ordenar sus negocios, a controlarlos y profesionalizarlos para que crezcan ordenadamente. ¿Qué crecimiento aspiraríais tú de un cliente a, no sé, 1, 3, 5 años? Va a depender de las categorías, va a depender obviamente de qué es lo que ha hecho para atrás, pero siempre vamos a esperar superar el 10% en el tiempo, ¿sí? El El 10% 10 de crecimiento de anual. crecimiento. Claro, lo que pasa es que hay clientes que vienen al -10, po, y hay clientes que vienen al 0, que vienen al 2, así como tengo clientes que vienen al 40. Entonces es súper difícil como responder un número porque hay muchas Ya, pero no hay variables. una expectativa así como te vamos a triplicar en 3 años. No, pues sería falso. Sería falso. La expectativa tiene que ver con
implementar un modelo de planificación estratégica numérica y control de gestión sobre tu negocio. Entonces nosotros implementamos una maquinaria y esa maquinaria, que resulta en un presupuesto de ventas por categorías, por canales, con marketing y todo, es lo que nosotros controlamos. Ahora el resultado de eso es como el personal trainer. Pues si yo soy personal trainer, tu resultado va a depender de cuánto vaya al gimnasio, cómo comí y todo. Entonces para mí es súper difícil como empresa comprometer un resultado. Ahora, siempre son cosas muy positivas las que pasan y para mí lo más importante no es numérico, sino el cambio que pasa dentro de la empresa, cómo cambia organizacionalmente, cómo cambia la cultura de cómo se hace el control de gestión. Tengo varios clientes que hay hermanos que toman el control, salen los papás, entonces hay un proceso de profesionalización detrás. Bueno, la cuarta pregunta del Ikigai es qué es lo que sí es importante para el mundo, y la verdad que para Chile y para el mundo es demasiado importante lo que está haciendo Cristian, porque hoy día un problema estructural que tenemos en Chile es lo que los economistas dirían la productividad de las empresas medianas y pequeñas. O sea, Chile como país es un país que el 80% del empleo lo generan la pequeña y mediana empresa, pero anda como por el 20% del producto. En el mundo desarrollado, ese 20% es más cercano al 50%. Por lo tanto, para la sostenibilidad de Chile es fundamental que la empresa mediana crezca al doble. Y lo que estás haciendo tú, o sea, ese entrenamiento, por si te faltaba esa cuarta pregunta del Ikigai, probablemente la tenéis súper clara, pero es demasiado importante, Cristian, y te felicito porque esa experiencia, la verdad que la habéis pasado por todas, he sido proveedor, comprador, gerente, dueño, socio, te ha ido mal, te ha ido bien. Me he casado, me he separado. No alcanzamos, ¿no? Ya me están diciendo que se nos acabó el tiempo, pero por todos lados. Oye, nosotros, Cristian, bueno, te No, agradezco un montón no, haber gracias a ti. venido, en verdad, un lujo tenerte en Juégatela. Nosotros terminamos con un cuestionario, 10 preguntas. Palabra favorita. Disciplina. ¿Qué palabra detestas? No puedo. Sonido favorito. De los pájaros, cuando me despierto a la ventana tengo unos arbolitos y suenan los pajaritos. Me relaja. Ruido que detestas. O en los restaurantes niños gritando, o juguetes, esa cuestión me desespera. ¿Qué es lo que más te gusta hacer? Puta, muchas cosas, pero yo creo que en general tiene que ver con enseñar. Mira, qué bonito. ¿Y qué te carga hacer? Cosas repetitivas, monótonas que no tienen sentido. O sea, me carga estar haciendo algo repetitivo, constante. Bueno. ¿Cuál es tu garabato favorito? Se pueden decir todo lo que... Todo lo que quieras. Concha tu madre. Buenísimo. Date a la concha tu madre, ¿no? ¿Qué profesión distinta a la que hay ejercido te hubiera encantado ejercer? Si no hubiera sido ingeniería. Es que como profesión... Bueno, sí, profesión he sido retail, pero... no, o sea, profesión yo creo que hubiera sido piloto de auto, luchador de la UFC, no sé, algo con el deporte, si hubiera tenido el talento y todo, yo creo que sí, haber vivido del deporte y enseñar deporte, ¿cierto? Yo creo que eso me hubiera gustado. Ahora, como profesión tradicional, chuta, no, yo creo que ingeniería comercial, lo más parecido a en el fondo negocio, ¿no? Sí, es que me encanta este concepto como el coach del empresario mediano. ¿Eh? Es súper potente eso, para que me encanta. Gracias. ¿Y qué profesión te hubiera cargado? Puta, leer como loco, historiador o abogado, o estar leyendo, weá, y aprendiendo weá de memoria, no, me vuelvo loco. Última pregunta, Cristian. Si el cielo existiese y tenía a Dios ahí recibiéndote en las puertas, ¿qué es lo que te gustaría que te dijera al recibirte? Buena, bueno, hiciste todo lo que yo esperaba que hicieras. Y diste el 100%. Diste tu 100%. Imposible, pues, nadie puede dar su 100%, somos humanos. Pero el 95 para arriba sí podí. Estuviste cerca del 100. Pasaste. Pasaste el 95. Buena, buena. Oye, Cristian, demasiadas gracias por haber venido. Me encantó la historia. Además que, bueno, varios cruces muy cercanos. Pero bueno, estas son las historias reales que hay montones, ¿no?, en Chile. Y lo que hacen los emprendedores, y van a haber porrazos, van a haber ediciones buenas, van a haber ediciones malas. Pero al final es el equilibrio, la conexión. Me encantó porque se ve como el Ikigai, acá la búsqueda del equilibrio, y de alguna manera convergiste y la vida te llevó a que se te conectaran todos esos puntos. Así que bueno, que bueno haber establecido contacto, sigamos adelante, y tengo montones de clientes. Bueno, los que están escuchando esto, si necesitan un buen entrenador para crecer, si ya llegaron a los 100 millones de pesos y quieren llegar a los 110 y ojalá a los 1000, quizás no en 5, pero en 10 años, Doctor Retail. ¿Dónde te buscan en redes?
Doctor Retail. En Instagram principalmente me dedico mucho a Instagram. Ya, Yo creo buenísimo. que ahí está. Sí, y www.doctor-medioretail.com, que es la página web, pero al final Instagram la llave. Ese fue el gran Cristian Escobar. Muchas gracias por haber estado con nosotros en este nuevo episodio de Juégatela. Nos vemos. Chao.